Lamentablemente, la acción del hombre está comprometiendo la supervivencia de muchos animales que están en peligro de extinción y que han visto cómo su población se ha reducido a números ínfimos. Hay muchas especies por las que ya no se puede hacer nada, puesto que han desaparecido completamente y hoy en día solo podemos conocerlas a través de fotografías. Entonces, conozcamos 10 animales que se extinguieron en los últimos siglos. El baijí, extinto en 2008. El caso del baijí o delfín chino de río es el mejor ejemplo de cómo una reacción tardía no es suficiente. La sobrepesca y la construcción de represas diezmaron la población de este tipo de delfín, caracterizado por su alargado morro, hasta que en 1979 el gobierno chino lo declaró en peligro de extinción. En 1983 se ilegalizó su caza y la especie fue disminuyendo paulatinamente hasta que en 2007 se encontraron solo 23 ejemplares. En 2008 se declaró oficialmente su extinción. El bucardo, extinto en el 2000. Una de las clases de cabras autóctonas de España desapareció a finales del siglo pasado. Originaria de la zona pirenaica y extendida por Euskadi, Navarra, Huesca, Lleida y Girona. El bucardo era un emblema de la montaña en el norte de la península ibérica. La caza es el motivo de su desaparición, ya que su cornamenta era un objeto muy demandado. En 1990 ya se había extinguido en la parte francesa, y para entonces ya solo quedaban 50 individuos en la montaña de la parte española. La última hembra murió en el año 2000. El sapo dorado, extinto en 1989. Aunque los investigadores no han tirado la toalla con esta especie de anfibio, lo cierto es que se declaró extinto hace ya casi 3 décadas. El calentamiento global es el responsable de su desaparición, al haber alterado las condiciones de su hábitat hasta un punto de no retorno. Diferentes expediciones desde entonces, 1994, 2004 y la última en 2013, han tratado de encontrar algún ejemplar en Costa Rica, pero todas han sido infructuosas. Foca monje del Caribe, extinta en 1952. De las 3 especies de focas monjes que el hombre llegó a conocer, ya solo quedan 2, la del Mediterráneo y la de Hawái. La del Caribe desapareció a mediados del siglo pasado. Su hábitat se extendía desde Florida hasta el norte de Sudamérica, y el primer registro de su avistamiento fue descrito por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1494. La foca monje fue exterminada por su grasa, su piel y como alimento. Además, erróneamente se creyó que suponía una gran amenaza para los bancos de pescado y se organizó una campaña oficiosa para acabar con ellas. El tigre de Bali, extinto en 1937. Esta especie de felino era originaria de la isla de Bali. Contaba con un territorio muy acotado para sobrevivir que se vio amenazado con la expansión humana. El miedo, la caza y la destrucción de su pequeño hábitat provocaron la desaparición a finales de los años 30. El tilacino, extinto en 1930. También llamado lobo marsupial, lobo de Tasmania o tigre de Tasmania, el tilacino fue un desafío para la biología. Era una especie originaria de toda Australia y Nueva Guinea, aunque cuando los primeros colonos llegaron a su territorio ya solo había un pequeño reducto en Tasmania. Se ha determinado que era un marsupial, pero tenía características de canino y de felino, lo que lo convertía en un depredador infalible. Por esta razón, y para proteger al ganado, las autoridades ofrecían una recompensa a los ciudadanos por cada ejemplar abatido. El bubal artebest, extinto en 1925. Originario del norte de África y Oriente Medio, el bubal artebest era un tipo de alcéfalo o búbalo cuya población se vio drásticamente reducida con la llegada de los primeros colonos europeos, que los cazaban principalmente por diversión o para llevarlos a los zoológicos del viejo continente. Aunque oficialmente su fecha de extinción data de 1925, los científicos están investigando si la especie ha podido sobrevivir después de que se haya avistado un animal muy similar en 2013 en Marruecos. Paloma viajera, extinta en 1914. Hace ya más de un siglo que desapareció esta ave, la más abundante en Norteamérica en su día. Su grasa, carne y plumaje eran muy demandados, llegando a crearse la figura del cazador profesional de paloma viajera o migratoria. Quagga, extinta en 1883. Esta subespecie de cebra era originaria de África. Su principal característica, a diferencia de las cebras que todavía existen hoy en día, era su pelaje rojizo en los cuartos traseros y sus rayas blancas y negras en los cuartos delanteros, la cabeza y el cuello.
Los colonos holandeses que llegaron a Sudáfrica a mediados del siglo XVIII las cazaron para comer su carne y emplear su piel como saco. León del Cabo, extinto en 1860. Este tipo de león, que vivía en Sudáfrica, fue descubierto por los colonos holandeses, y se le suele atribuir a ellos la responsabilidad por su desaparición, cuando en realidad fueron los cazadores ingleses quienes diezmaron la población hasta extinguirla, principalmente porque atacaban a su ganado, pero también lo hacían por diversión. Eran muy similares a los leones que habitaban el resto de África, aunque con un tamaño ligeramente superior y una melena más abundante y oscura.